Más adelante, Julieta. Muchas gracias, compañeros. Así es, conocimos en las últimas horas la decisión del Ministerio del Interior y en particular del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, de trasladar a Alejandro Astesiano a la cárcel de Florida, la unidad número 19. Los motivos que brindaron desde el Ministerio del Interior a algunos medios de prensa fueron por razones de seguridad y rehabilitación. Su abogado, Marcos Prieto, ya había adelantado anteriormente la intención del traslado de Astesiano hacia esa cárcel. Había dicho ya que iba a pedir ese traslado. Esto lo tiene que analizar. El mecanismo normal es el análisis de la Junta de Traslados dentro del INR. Recordemos que Alejandro Astesiano ya había estado un mes antes de su condena en esta cárcel, antes de ser trasladado a Punta de Rieles, donde estuvo antes y posteriormente hasta ahora de su condena, y en su momento, cuando había sido alojado en esta cárcel esperando este fallo, la diaria había publicado que en su momento no se habían cumplido con los requerimientos estrictos para la decisión de dónde ubicar en esta instancia a quien está aguardando su condena, en este caso Alejandro Astesiano. Eso fue lo que había informado en ese momento. Ahora la información es otra, parece que esto sí habría pasado por la Junta de Traslados, pero bueno, es un tema a seguir desarrollando aún porque intentamos hablar con el director de la Institución Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, también con fuentes del Ministerio del Interior, y no tuvimos éxito. Esto fue algo que intentamos durante todo el día. Pero sí pudiste conocer y averiguar cómo se determinan los traslados dentro del sistema carcelario. Bueno, justamente es lo que estaba comentando. Existe una junta, la Junta de Traslados, que está integrada por un representante de la dirección del INR y también por subdirecciones técnicas y operativas del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta junta lo que hace es, frente a los pedidos de las personas privadas de libertad, analizar con informes que solicita a la unidad donde está recluida actualmente, informes vinculados a la conducta, pero también pericias psicológicas, pericias vinculadas a la salud de las personas privadas de libertad. Con todo esto determina, tiene una frecuencia de reunión bastante importante esta junta, y determina si darle o no este pedido, si habilitar o no este pedido de traslado dentro del mismo sistema penitenciario. Nosotros estuvimos comunicándonos con algunas fuentes del INR tratando de averiguar un poco más cómo están en este momento funcionando estos procedimientos, y nos decían en todos los casos que si bien esto es algo que se debe dar de la manera más técnica y transparente posible, hay algunas cuestiones que pesan, como por ejemplo, bueno, tener buenos abogados que sepan de qué manera moverse a la hora de hacer esta solicitud, tener una familia que esté presente, poder brindar de alguna manera las mejores razones o las mejores justificaciones para pedir este traslado. Todo esto influye, y también influyen algunas cuestiones que tienen que ver con el perfil de las personas, porque personas que tienen alto nivel económico o personas que están son propensas, digamos, a ser extorsionadas dentro de la cárcel, esto también se toma en cuenta, la propia seguridad de la persona, no solamente lo que pueda esta persona generar con las otras personas privadas de libertad. Es decir, hay muchas cosas que entran en consideración a la hora de decidir un traslado. ¿Y ha cambiado algo con respecto al procedimiento? Bueno, hay una resolución, la resolución número 440 de 2020 del Instituto Nacional de Rehabilitación, que hizo un cambio en la dirección, digamos, de esta Junta de Traslados, porque anteriormente en la resolución de 2016 ponía todas las fichas, digamos, todas las fichas importantes del liderazgo de esta Junta de Traslados a la subdirección técnica, que además en este pedido ha tenido vinculado los traslados a algunos conflictos con la desvinculación de alguna de sus jerarquías. Pero más allá de esto, existe esta resolución que además queda bastante clara con una comunicación que hizo el propio Ministerio del Interior posteriormente, de cambiar y que ahora sea el director del Instituto Nacional de Rehabilitación quien tenga mayores competencias con respecto a la Junta de Traslados. Siempre era alguien que podía cancelar una decisión de la Junta o pedirle una decisión a la Junta, pero en este momento tiene la palabra sobre todos los traslados. Es decir, la Junta analiza los informes, toma una determinación y es el director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación quien decide con respecto a los traslados que hay dentro del sistema penitenciario. ¿Qué pasa con esta cárcel de Florida? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es?
Bueno, se ha hablado un montón en estas horas sobre la cárcel de Florida. Se ha llegado a decir que es una cárcel VIP. Nosotros estuvimos en comunicación con varias personas. Nadie dentro del sistema penitenciario, ni el Ministerio del Interior, ni el Instituto Nacional de Rehabilitación hablan de cárcel VIP. Dicen que las cárceles VIP no existen en nuestro país, pero sí. Y esto está comprobado en informes, por ejemplo, el sistema del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Es una cárcel que tiene condiciones privilegiadas, que tiene condiciones excepcionales dentro de lo que es el sistema. Estábamos viendo recién una nota que hablaba del hacinamiento. Bueno, es una cárcel que está apenitas sobrepoblada, pero que tiene condiciones que la ponen en un lugar de relevancia dentro del propio sistema penitenciario. ¿Por qué? Bueno, por varios datos. Fue inaugurada muy recientemente, es una cárcel que además de tener la unidad, distintas unidades donde hay mujeres y hombres, también mujeres incluso con niños. En el año pasado, o sea, el último informe que hay del sistema penitenciario habla de una mujer con hijos. Es una cárcel que además de tener estas unidades tiene también al costado, al otro lado de la ruta, una chacra donde los varones pueden ir a tener un régimen de confianza, un régimen más abierto, donde si trabajan y demás, viven como si estuvieran en una residencia y no en una cárcel. Esta es una de las cárceles que está dentro del 10% muy exclusivo de unidades que tienen condiciones y oportunidades para la integración social. De todas las cárceles que hay en el sistema penitenciario, hay un número importantísimo, 34% donde hay tratos crueles e inhumanos, un 56% donde hay insuficientes condiciones para la integración social y solo un 10% de lugares donde hay oportunidades de integración social. Esta es una de esas cárceles. Voy a pasar a decirles algunos datos nada más. Es la segunda en el país con mayor porcentaje de personas en alguna actividad educativa formal y ocupa el cuarto lugar en porcentaje de personas privadas de libertad trabajando, vinculados con la actividad laboral. Además, tuvo 0 muertes en custodia y según una nota del Observador que habla sobre justamente el traslado astesiano anterior, previo a su condena, cuenta que es una cárcel en la que las celdas tienen 12 metros cuadrados, en la que pueden estar hasta 6 personas privadas de libertad y que las visitas de la familia son bastante sencillas, están habilitadas para todos durante los fines de semana. ¿Y qué dicen las autoridades de esta cárcel de Florida? Se ha hablado bastante sobre esta cárcel. El informe del comisionado para el sistema penitenciario, del comisionado parlamentario, dice que la unidad ofrece oportunidades de educación e integración social teniendo posibilidades de situarse como una referencia para el sistema. Omar Vera, que fue director de esta cárcel en Florida, luego fue director también de Punta de Rieles, habló frente a la Junta Departamental de Florida en diciembre de 2020, dijo que estamos catalogados como la mejor cárcel del país. E incluso Luis Alberto Heber, en una visita que hizo a esta unidad y a otra cercana, también dijo que era una cárcel modelo. Así que se ha hablado bastante y además ha tenido en los últimos años algunos traslados de figuras de alto perfil, al igual que lo es Alejandro Astesiano. Está el caso bastante reciente y muy sonado de Chapacase, el jugador de Peñarol, que fue procesado por tráfico de armas. También está allí un traslado de Alberto Fernández, dueño de Fripur, también podemos recordar este caso. Un caso que también sonó bastante, una modelo suizo-uruguaya que fue encontrada en Punta Carretas vendiendo drogas ilegales. También fue un traslado hacia esa cárcel. Guillermo Fregido, ¿se recuerdan? El profesor de música que fue procesado por abuso sexual vinculado a menores. También un alcalde de Florencio Sánchez que fue procesado, entre otras cosas, por asociación para delinquir. Y al menos hay 2 personas de Operación Océano. Así que ya vemos un poco cuál es el perfil de la cárcel donde Astesiano va a cumplir por ahora estos 4 años y medio que se les impuso en su condena. Vamos a recibir más información más adelante, en los próximos días, vinculados a los detalles de este traslado y a la operación de la Junta de Traslados dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Muchas gracias por este informe, Julieta. Seguimos adelante con otra información. Sí, nos vamos.